Buenas tardes, hola, ¿qué tal, jóvenes? En este video vamos a estar dando mis compañeros y yo nuestra reflexión o opinión sobre los temas de evolución de la educación física y el deporte. Los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Erickson de Sousa Abreu y esta es mi parte reflexiva sobre la historia del deporte y la historia de la educación física. Un concepto de deporte. El deporte viene siendo cualquier actividad física en la que se emplea movimientos o fuerza con un objetivo preciso, ya sea ganar un partido o superarse a sí mismo. Ok, ahora vamos con la historia de la educación física. Según el profesor José María Callegal, 1981, P28, define la educación física como la ciencia cuyo cometido es el hombre en movimiento o capaz de hacer movimientos. Y relaciona relaciones sociales creadas a partir de esta actitud o aptitud. Este autor considera la enseñanza física como un cuerpo en movimiento, o más bien que fuese capaz de hacer movimientos. Tiene sentido, ya que si no pudiese hacer movimientos, ningún tipo de movimientos, ya no sería físico o enseñanza física. El deporte, o sea, historia del deporte. El deporte es un invento del siglo XVIII. Previamente y únicamente se podía dialogar de actividades físicas y juegos. Los hombres primitivos utilizaban el deporte en sus labores cotidianas, como correr, nadar, etc. El deporte en diferentes épocas. En la prehistoria, el deporte no era tan básico, por así decirlo, tan preciso. Era utilizado por el hombre primitivo, para sobrevivir, ya sea haciendo movimientos o desplazándose a diferentes lugares para obtener ventajas sobre sus presas. En esta época se iniciaron los primeros ejercicios, los ejercicios más básicos, por así decirlo. En la antigüedad, el deporte estaba un poco más evolucionado, puesto que en la antigua Grecia configuraban el deporte como con las reglas de la antigüedad. Allí se quería imitar a los dioses, no solo en sus virtudes y fuerzas, sino también en su buen trabajo. Cabe destacar que en esta época le asignaron el nombre de Juegos Olímpicos en honor al dios Zeus. Muchas gracias. Mi nombre es Neftali Fermín Cana y le voy a hablar un poco sobre lo que es la historia del deporte y de la educación física. Bien, como ya sabemos, el deporte y las actividades físicas son parte de nuestra rutina diaria y la utilizamos al correr, caminar, nadar, etc. También cuando realizamos algunos deportes atléticos, como por ejemplo el básquetbol, el voleibol, el béisbol, etc. Bien, cuando nos remontamos hacia la historia de lo que es la educación física, pues nos vamos inicialmente con lo que es el deporte, pues de allí nace. Sin el deporte no existiría lo que es la educación física, puesto que, como ya sabemos, el deporte lo realizamos desde los tiempos prehistóricos, cuando los primates, las personas prehistóricas, lo utilizaban, lo implementaban al hacer sus necesidades básicas. Luego las actividades físicas pasan más a los campos de batallas, donde se implementaba con armas cuando los soldados debían defenderse, también con los movimientos que estos realizaban. Y así va ampliándose lo que es el deporte. Ya luego vamos viendo cómo el deporte se vuelve algo atlético y empieza a surgir lo que es el voleibol y los demás deportes que conocemos hoy en día. Para mí es muy importante conocer lo que es el deporte y su historia, pues sin esto
no tendríamos conocimiento de lo que es la educación física, y sin conocer cómo surge el deporte, cómo eran en las épocas antiguas, entonces tampoco podríamos ejercer o investigar a fondo para poder impartir docencia de y sobre lo que trata la educación física. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Denis Uriel y les voy a hablar sobre la historia del deporte. La historia del deporte para mí viene acompañada desde la historia del hombre, ya que en la prehistoria el hombre realizaba actividades físicas como era correr para no ser lastimado por animales feroces, nadar para ir de tribu en tribu en los ríos, también lo que es la caza. Y esto lo hacían no como manera de deporte ni de diversión, sino en forma de supervivencia. Pero a partir de ahí, el deporte ha venido evolucionando a tal punto que ya hoy en día el deporte es visto como una profesión, digámoslo, ya que una persona que hace deporte puede vivir de eso, ya que se paga el dinero suficiente. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que es la edad moderna, ya que ahí fue que se comenzó a dar forma a los eventos, o sea, una organización. De ahí que se forman los Juegos Olímpicos, que es el evento más grande a nivel deportivo que existe. Y a los dispositivos electrónicos se les dio la importancia como en los deportes, ya que gracias a ellos se ha facilitado la práctica de ellos, como es el cronómetro, el reloj, entre otros. Pero también en la edad moderna surge un acontecimiento que yo lo valoro como muy importante, ya que es la mujer en los deportes. O sea, la integración de la mujer hacia los deportes, a tal punto que en esta época la mujer participó en los primeros Juegos Olímpicos. Y eso ha venido evolucionando a tal punto que en el día de hoy ya no hay deporte que no sea practicado por mujeres. O sea que ya hay una igualdad total en los deportes, creo. Y eso lo vimos reflejado en los pasados Juegos Olímpicos, ya que el 40% de los participantes eran femeninos. Eso es de gran importancia a la sociedad, ya que no existe una discriminación a nivel deportivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leoris Nicolás y les vengo a hablar del deporte en la antigüedad. Las primeras referencias del deporte la podemos encontrar en Grecia. En aquella época, las personas de Grecia tenían un lema que era mens sana in corpore sano. Esto significa tener una mente y un cuerpo sano. Ellos querían imitar a los dioses en todos los aspectos y tener un cuerpo físicamente atractivo. Era agradable a la vista y por lo tanto agradable para los dioses. Grecia no era una nación como en la actualidad, sino que la conformaba un conjunto de ciudades, las cuales tenían muchas disputas y guerras entre sí. Gracias a ellos surgen lo que son los Juegos Olímpicos, que era una manera de entretenerse y decidir quiénes eran los mejores. En ellos siempre llevaban a los mejores atletas para estos torneos y los ponían como en una competencia de atletismo, lo ponían como correr. La meta era que el primero en llegar a una hoguera que era dedicada a Zeus Olímpico, el primero en llegar a esta hoguera, ellos tenían una antorcha en la mano y al momento de salir a correr,
ellos hacían una señal para que las personas empezaran a correr con la antorcha en la mano. Y el primero en llegar a esta hoguera con la antorcha encendía la antorcha y era conmemorado con grandes reconocimientos. Y así fue como surgieron las primeras disciplinas atléticas. Ahora, y sobre el deporte en la Edad Media, en esta época el deporte atlético desaparece casi por completo. Se volvió a practicar lo que fue las luchas con justas y los torneos. Pese a que en esta época no habían muchas noticias deportivas, sí se habla que hubo patinaje sobre hielo, primero con patines de hueso y luego con patines con cuchillas. También se practicaban algunos deportes con pelota, sea a mano o con raqueta. Las personas lanzaban la pelota contra la pared o se hacía una competencia igual como en el tenis actual. También en esta época las carreras de caballo eran muy famosas y a las personas les gustaban mucho, y tales caballos corrían en un hipódromo aproximadamente de 500 metros de largo y de largo por 17 de ancho. Este espectáculo duraba todo el día, con 8 carreras repartidas en 2 tandas, una en la mañana y una en la tarde. Algunos deportes más practicados en esta época fueron las justas, los combates entre hombres armados con lanzas, que el objetivo de estas era derribar al contrincante. También habían peleas a muerte y también se practicaba la esgrima. Muchas gracias por ver este video. Eso es todo de mi parte. Esta ha sido nuestra reflexión o opinión personal en base al tema asignado. Muchas gracias.